Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual 6. Esta semana vamos a ver las salidas con dos objetivos de ganancia desarrollados en una estrategia en .NET. El contenido de esta sesión va a tener los siguientes puntos. Vamos a empezar planteando una estrategia que nos sirva de ejemplo para lo que queremos ver a lo largo de la sesión. Eso pues será esta estrategia que estamos viendo en pantalla y bueno, que será la que nos plantee el concepto que vamos a tratar. Una vez que hagamos la presentación de la estrategia que luego diseñaremos, vamos a ver la parte teórica. En esta parte teórica vamos a explicar cómo añadir dos objetivos por negocio en una estrategia en Visual 6. Previamente vamos a explicar cuál era el problema de las órdenes limitadas en versiones anteriores y cómo ahora con la versión 6 ese problema se resuelve y por tanto es posible plantear este concepto de trabajar con dos objetivos. Bueno, pues una vez que planteemos estas dos ideas, vamos a ver cuál sería la estructura que habría que seguir para diseñar precisamente la opción de trabajar con dos objetivos y bueno, con eso cerraremos la parte teórica. Una vez vista la parte teórica, pasamos a la parte práctica, vamos a diseñar la estrategia de ejemplo y en ella podremos poner en marcha lo que hayamos visto anteriormente. La duración de este seminario es de aproximadamente unos 45 minutos y les recordamos que todas las sesiones quedan grabadas y posteriormente publicadas en nuestro canal de YouTube. Sin más, vamos a comenzar esta sesión. Bueno, pues como hacemos siempre, vamos a plantear una idea de estrategia sobre la cual centrar todo lo que veamos en la sesión. En este caso vamos a hablar de una estrategia que tiene una regla de entrada muy sencilla. Simplemente va a buscar el cruce de la media con el precio y en base a ese cruce pues nos va a dar las reglas de entrada. La particularidad de esta estrategia no va a estar en la manera en la que entra, ya que como vemos es muy sencilla, sino las reglas de salida que le vamos a aplicar, ya que como decimos le queremos incluir dos objetivos. Bueno, pues como decimos, vamos a trabajar con el cruce del precio sobre una media exponencial que por defecto le vamos a dar un periodo de 30. Le vamos a obligar a que opere al menos con dos contratos para poder jugar con ese concepto de realizar salidas parciales y por tanto tener dos objetivos diferentes. Para cubrir las pérdidas le vamos a añadir un stop de pérdidas por si acaso el precio se mueve en dirección opuesta a nuestro negocio. Y aquí está la clave de toda la estrategia. Le incluiremos dos objetivos de ganancia. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues el primero para cubrir los posibles gastos y ya el segundo objetivo pues como objetivo a largo plazo y con la idea de que si hemos pillado una buena tendencia, ya que estamos hablando de una estrategia obviamente tendencial, pues aprovecharla y alcanzar un objetivo pues de mayor distancia. Y bueno, el resultado debe ser una estrategia como la que estamos viendo en pantalla. Obviamente, al ser una estrategia tendencial en los movimientos laterales, nos va a dar muchas operaciones fallidas con señales que están constantemente girándose. Y bueno, cuando pilla un buen movimiento, cuando pilla una buena tendencia a favor del negocio, ahí entraría en juego la idea de los dos objetivos. El primero pues nos serviría para decir, bueno, al menos la mitad de los contratos ya los hemos recuperado con ganancias. Y el segundo lo dejamos correr. Y en este caso pues vemos que también nos genera un objetivo pues mejor, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que en situaciones en las que no tenemos recorridos de tan a largo plazo, al menos el primer objetivo pues sí se alcance, como pudiera ser la situación que estamos viendo en la zona central. Bueno, pues esta es la idea que queremos desarrollar. El diseño de la regla de entrada es muy sencillo porque ya
estamos viendo que es simplemente observar ese cruce del precio con la media, y en realidad donde está todo el meollo va a ser en cómo crear o cómo desarrollar ese concepto de trabajar con dos objetivos y que salga bien todo. Porque como veremos, pues tiene algunos inconvenientes o algunos problemas que nos vamos a encontrar. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a hacer previamente es primero explicar qué problemas nos encontrábamos en versiones anteriores cuando queríamos desarrollar una estrategia similar a la que estamos viendo. Bueno, en versiones anteriores a la versión 6 de Visual Chart teníamos un problema, y es que todas las órdenes que se enviaban al mercado dentro de una estrategia, órdenes enviadas por una estrategia, permanecen activas durante el transcurso de toda la barra. Eso quiere decir que aunque se ejecute una orden, ya sea en stop o limitada, si por situaciones, por cualquier evento que se dé dentro de la barra, se da una situación para que esa orden pueda nuevamente activarse, se volverá a activar, y así constantemente dure lo que dure la barra. Claro, esto es un problema para trabajar con la idea que queremos realizar hoy. Bueno, esto es lo que explicábamos. ¿Cuál es el problema? Pues que si el precio lo permite, se van a cerrar todas las posiciones abiertas con la misma orden, en lugar de solo el número de posiciones que determinemos. Me explico. Vamos a suponer que planteamos esta idea de trabajar con dos objetivos. Uno a X puntos y el otro a X más 20 puntos, ¿no? Es decir, a una distancia mayor. Bueno, lo que hacemos es que si hemos entrado con dos contratos, repartimos un contrato para el primer objetivo y un segundo contrato para el segundo. De acuerdo, sin problema. Supongamos que el precio alcanza ese primer objetivo. Se ejecuta la orden y nos quedaríamos abiertos de un único contrato. Bueno, pues ahí está el problema que nos encontrábamos en versiones anteriores. Si a lo largo de la barra lo que hacía Visual Chart es que veía que seguíamos teniendo posiciones abiertas, volvía a activar esa orden y lo que hacía es que nos cerraba el contrato que nos quedaba abierto al mismo precio o al precio que nos estuviera dando en ese momento el mercado. Algo así lo podemos ver en esta primera entrada. Aquí vemos que nos posicionamos cortos y los dos contratos se ejecutan con el primer objetivo. Habrá otras veces que por como se moviera el precio alcanza el objetivo y luego pues nuevamente no retrocede hasta ese precio, y bueno, pues sí que nos permite llegar hasta el siguiente objetivo. Pero como vemos, depende mucho de cómo se esté moviendo la barra. Eso en realidad nos impedía trabajar con dos órdenes limitadas. Bueno, este problema ya no lo tenemos en Visual Chart 6 porque en Visual Chart 6 las órdenes enviadas solo pueden ejecutarse una vez. Es decir, que si enviamos una orden, ya sea en stop o limitada, una vez que se ejecuta esa orden, aunque el precio siga alcanzando ese nivel o si tengamos todavía contratos abiertos, esa orden no se vuelve a ejecutar a lo largo de la barra. Por tanto, no nos va a dar el problema que acabamos de comentar. Y eso nos va a permitir precisamente colocar objetivos parciales que solo se liquiden, en los que solo se liquiden los contratos que especifiquemos en la orden en concreto, que es lo que nosotros estamos buscando. Y bueno, pues en pantalla vemos un ejemplo. Supongamos que nos posicionamos largos con 6 contratos, yo solo quiero cerrar 3 con este primer objetivo, y fíjense que hay precios dentro de la misma barra que superan el nivel de ese primer objetivo. Nos da igual, porque una vez que se ejecuta, nos quedamos abiertos con los 3 que nos restan y no se vuelven a ejecutar con ese primer objetivo porque, bueno, pues ya se ha cancelado. Perfecto, pues eso es lo que buscábamos. Bueno, una vez que sabemos que podemos trabajar con este concepto de usar dos órdenes limitadas como objetivos a distinto nivel, vamos a ver cómo habría que diseñarlos trabajando en el lenguaje puntual. Bien, lo que vamos a explicar a continuación son los pasos que habría que dar para, bueno, pues hacer un correcto uso de esta idea de los dos objetivos. Así que vamos a ver cada uno de los pasos. El primero de todos es que debemos de saber que necesitaremos usar
una función que se llama currentContracts. ¿Por qué necesitamos esta función? Bueno, vamos a ver primero qué es lo que hace esta función. Bueno, esta función permite que sepamos cuántos contratos hay abiertos al cierre de cada barra. Obviamente si tenemos posiciones abiertas. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque nos va a servir para distinguir cuando tenemos todas las posiciones abiertas y cuando no. Y esto nos va a evitar lanzar el primer objetivo una vez este se haya ejecutado. Luego, cuando estemos desarrollando la estrategia, veremos in situ lo que ocurre si no hacemos este control. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Cómo puedo yo distinguir? Porque tenemos una función que se llama getMarketPosition que nos dice pues si tenemos posiciones abiertas a largo o a corto o si estamos fuera de mercado. Pero el valor de esa función siempre es 1, menos 1 o 0, independientemente de la cantidad de contratos. Lo bueno de la función currentContracts es que nos dice cuántos contratos en concreto tenemos abiertos. Bien, si currentContracts es igual al total de los contratos con los que iniciamos el negocio, sabemos que aún no se ha ejecutado ningún objetivo. Sin embargo, si el valor de currentContracts, obviamente si tenemos un negocio abierto, es inferior al total que teníamos cuando empezamos el negocio, quiere decir que en algún momento algún contrato se ha tenido que cerrar. Bueno, pues esa es la información que usaremos para saber si tenemos que mantener los dos objetivos o solo el que es a más largo plazo. Eso es lo que vamos a plantear dentro de nuestro código. Quédense, por tanto, con este concepto. Si tenemos todos los contratos abiertos, todos con los que empezamos, tenemos que decir a nuestro código que debe lanzar los dos objetivos, objetivo 1 y objetivo 2. Envía los dos, aún no se ha ejecutado ninguno. Pero si observas, esto también se lo tenemos que decir al código, que no están todos los contratos abiertos, esa es la información que nos va a decir, oye, se ha ejecutado al menos uno de los objetivos. Por tanto, solo envía el que es a más largo plazo, obviamente. Como es el que está más a largo plazo, de quedarnos algún contrato abierto tiene que ser porque se ha alcanzado el primer objetivo y no el segundo. Bueno, pues estas dos preguntas son las que vamos a tener que realizar en el código para poder trabajar bien con los dos objetivos. Bien, dicho esto, ahora también el siguiente paso será decir, hasta ahora cuando trabajábamos con órdenes de salida, simplemente nos fijábamos en el parámetro que habíamos añadido para establecer la cantidad de contratos con los que queremos trabajar y bueno, usábamos ese parámetro para definir el número de contratos de nuestras órdenes de salida. Bueno, pues ahora esto no lo podemos aplicar aquí porque obviamente lo que hacemos es repartir los contratos entre uno y otro objetivo. Ojo, esto no afecta para nada al stop de pérdidas. El stop de pérdidas siempre se va a enviar al total de contratos que en cada momento tengamos abierto. Situación para la cual también usaremos currentContracts, como luego veremos en el diseño de la estrategia. Bien, pues como decimos, ahora lo que tenemos que hacer es establecer la cantidad de contratos que vamos a destinar a cada uno de los objetivos. Y esto ya es al gusto de cada uno. Nosotros por defecto vamos a repartirlos al 50-50. El porcentaje pues ya depende de lo que queramos plantear dentro de nuestra estrategia. En el ejemplo que nosotros planteamos hoy, se reparten de manera equitativa siempre que se pueda. Bueno, pues lo que hacemos es dividir el total de contratos con los que hemos empezado el negocio entre los dos objetivos. Para no liar mucho el código, para que nuestro código esté lo más limpio posible, vamos a apoyarnos en dos variables en las cuales almacenaremos precisamente cuántos contratos deben ir repartidos a cada uno de los objetivos. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos esas dos variables que van a trabajar de manera global. Por defecto nosotros lo vamos a llamar C1 y C2 y dentro de el método, por ejemplo, onInitCalculate, pues repartimos. ¿Por qué lo hacemos desde onInitCalculate? Pues porque van a ser unos valores fijos, no se van a cambiar a lo largo de nuestra estrategia. Siempre trabajamos con una cantidad fija de contratos de entrada y por tanto el reparto siempre es también el mismo. Así que lo hacemos en onInitCalculate y luego desde onCalculateVar simplemente hacemos uso de C1 y C2 en lugar de usar el parámetro contracts, que es lo que habitualmente hacíamos. Bueno, pues fíjense que lo que hacemos es que
definimos ambas variables como valores enteros y luego usamos la función floor para sacar la división de lo que sería el parámetro de contratos totales dividido entre 2. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque si contratos es un número par, nos va a devolver un número redondo, pero si es un valor impar, nos va a devolver un número con decimales. Bueno, pues nos quedamos con la parte entera, para eso usamos esta función. Aunque bueno, igualmente al ser C1 un valor entero, se quedaría de todas formas con la parte entera. Pero bueno, nosotros usamos esta función para recordar que nos estamos quedando con la parte entera. Y luego dirían, bueno, pues ya está. Hacemos lo mismo con C2, como queremos repartirlo equitativamente, pero no podemos hacer eso, porque si el número nos ha generado decimales y nos hemos quedado con la parte entera, se puede quedar algún contrato suelto. Bueno, pues lo que hacemos es simplemente le asignamos a C2 los contratos que resten entre el total menos los que hayamos asignado al primer objetivo. Bien, este sería el primer paso. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es irnos a la parte de nuestro código en la que estemos desarrollando las reglas de salida e incluir el siguiente código. En el caso, por ejemplo, de operaciones a largo, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Aquí ponemos el ejemplo incluso también de cómo trabajaría el stop de pérdidas. Aquí lo estamos viendo. Fíjense que definimos el método para el stop de pérdidas, ¿vale? Obviamente un exit long. Y en el campo, en el parámetro current contracts, perdón, en el parámetro contratos, especificamos la función current contracts. ¿Por qué? Pues porque no siempre vamos a tener la misma cantidad de contratos abiertos. Así que le decimos al stop loss, oye, tú siempre colócate no con el total con los que iniciamos el negocio, sino con los que en cada momento estén abiertos. De esa manera, como current contracts nos da esa información, es la función que nos va a devolver pues los contratos que se tienen que cerrar en cada momento en caso de saltar el stop de pérdidas. Vale, eso con respecto al stop de pérdidas, pero con respecto a los objetivos, pues lo que hacemos es que ese mismo parámetro, es decir, el campo contracts dentro de la función exit long, se van a asignar distintos valores. Para el primer objetivo le vamos a asignar la variable C1 y para el segundo objetivo le vamos a asignar la variable C2. Como desde un init calculate ya habremos hecho el reparto, pues aquí ya estarán indicados la cantidad de contratos que correspondan. Bien, lo normal sería pensar que simplemente lo único que hacemos es declarar dos métodos exit long at limit, uno para el primer objetivo y otro para el segundo, pero no nos interesa porque el primero de los objetivos solo se debe de enviar cuando tenemos todos los contratos abiertos. Por eso se añade esta condición, es decir, solo lanzaremos el primer objetivo si current contracts es igual al total de contratos. Es decir, esa pregunta que hacíamos al principio de todo lo que estamos viendo. En caso de que el negocio no fuera largo, sino que fuera corto, pues el proceso va a ser exactamente el mismo. Lo único que en lugar de definir pues métodos exit long, usaremos métodos exit short. Pero el resto, como ven, es exactamente igual. Si añadimos un stop loss, pues usamos current contracts para definir el parámetro contratos y para el primer objetivo C1 y para el segundo C2. Lo demás es exactamente igual. Bueno, pues ya hemos acabado con la parte teórica. Vamos a empezar a diseñar nuestra estrategia. Primero vamos a hacer un repaso de los elementos que vamos a necesitar para elaborar precisamente la estrategia. Bueno, ¿qué elementos serán necesarios para este desarrollo? Lo primero, recordar que en sesiones anteriores habitualmente aprovechábamos códigos de ejemplos previos porque bueno, había partes que ya podíamos reutilizar en el código nuevo que vayamos a hacer en ese momento, pero en este caso no, en este caso tenemos que partir de cero porque no hay ninguno de los códigos que hemos hecho en sesiones anteriores que nos pueda valer ahora. Así que partimos de cero, pero no importa, bueno, como la estrategia es sencilla y lo único complejo es esta idea
de añadir dos objetivos, vamos a ver que lo vamos a resolver de manera rápida. Bueno, pues por tanto, el primer paso será crear una nueva estrategia, que en mi caso la voy a llamar curso 2 ED NET 10, pero luego cada uno le puede llamar como quiera. Yo lo llamo así para seguir la misma nomenclatura que he seguido con el resto de ejemplos. Bueno, dicho esto, ahora lo que habría que hacer es hacer un listado de los parámetros que debe de llevar nuestra estrategia. Bueno, pues en concreto nuestra estrategia va a llevar un periodo para asignárselo a la media y que luego podamos optimizar, cuyo valor por defecto ya sabemos que va a ser 30. Luego vamos a añadir un campo para determinar el número de contratos de entrada. Hemos dicho que por defecto tiene que ser 2 y nunca menor de 2, porque si no, no podremos hacer ese reparto de contratos. Luego vamos a añadir un parámetro para determinar el número de puntos de pérdida. Y luego 2 para los dos objetivos, que como hemos dicho, pues obviamente deben de ser uno menor que el otro. Y bien, estos serían los parámetros de la estrategia. Además de eso, fíjense que vamos a usar las siguientes funciones propias de VisualChart. La función getMarketPosition para saber si estamos comprados o vendidos, la función getEntryPrice para poder calcular el precio tanto del stop de pérdida como de los dos objetivos, y obviamente la función currentContracts, que como hemos estado viendo la vamos a necesitar tanto para determinar los contratos del stop de pérdidas como para ver si tenemos que enviar el primero de los objetivos. Bien, luego también recordar que tenemos que añadir como variables globales C1 y C2 o el nombre que ustedes decidan para almacenar los contratos de salida para cada uno de los objetivos. Bueno, pues este es nuestro listado. Vamos ahora a VisualChart y empecemos a montar la estrategia. Bueno, estoy en VisualChart 6. Aquí probaremos a diseñar nuestro código. Y bueno, pues ya le he insertado una media exponencial de periodo 30 para luego comprobar que efectivamente las entradas se realizan correctamente, tal y como yo esperaba. Bueno, vamos a empezar por crear la estrategia. ¿Cómo se crean las estrategias? Pues simplemente le damos al menú gráfico, pulsamos el icono estrategia, nos vamos a la carpeta de usuario y le daríamos a crear nueva estrategia en .NET. Yo en este caso le voy a dar aquí, ¿vale? Porque me he creado una subcarpeta para nuestro curso de programación. Y bueno, desde ahí pues le doy a crear nueva estrategia en .NET. Me aparece esta ventana y ahí, bueno, pues le damos el nombre que queramos. Yo, como les he dicho, le voy a dar este nombre. Y bueno, pues lo vamos a diseñar en VB.NET, que es el lenguaje que estamos utilizando para este curso. Hecho eso, le damos a aceptar, empezará a crearse el plugin y por tanto se abrirá el entorno de programación que, como saben, es Visual Studio. Bueno, voy a proceder a compartir el panel de Visual Studio. Vamos a darle a compartir. Y bien, pues esto sería nuestro código. Vamos a ampliarlo un poco. Como saben, VisualChart por defecto ya nos genera lo que es la estructura base sobre la que trabajar. Esa estructura incluye pues el método o el evento onCalculateBar, que es el que se llama cada vez que finaliza una barra y donde añadiremos las reglas de entrada y salida, el evento onInitCalculate, que es el que se llama cuando se inicia el cálculo de la estrategia, y luego pues nos pone aquí este pequeño comentario como ejemplo de cómo se diseñaría un parámetro. Y luego aquí pues la declaración de cualquier variable global. Bueno, pues ¿cuáles serían los pasos que tendríamos que dar? Primero vamos a añadir esos elementos que hemos listado antes y los vamos a incluir para tener ese punto inicial. Siempre empezamos por ahí, por añadir las herramientas que vamos a necesitar. ¿Cuáles serían? Bueno, pues en este caso serían los parámetros que necesita la estrategia. Esos parámetros hemos dicho que serían el periodo de la media,
el número de contratos, el stop loss y los dos objetivos. Una vez que hagamos eso, incluiremos las dos variables C1 y C2 y luego incluiremos un objeto de tipo media exponencial que será el que usaremos para ver si el precio se cruza con la media. Bueno, pues ¿cómo sería el proceso? Lo que hacemos es desmarcar este comentario. Como ven, nos aparecería esto como parámetro y ahora nosotros le damos el nombre que queramos. En este caso yo le voy a llamar periodo. Le vamos a poner por defecto 30 y estos dos valores que ven aquí son luego para poder optimizar y decidir pues cuáles son el intervalo que se puede utilizar para este parámetro en concreto. Bueno, esto sería el nombre que se utilizaría internamente y ahora repetimos el proceso para el resto de parámetros. El siguiente sería contratos. El número de contratos por defecto lo vamos a poner en 2 y este no lo vamos a optimizar, así que lo dejamos con 2 simplemente. El nombre que usamos internamente va a ser contracts y luego pues seguimos con el siguiente parámetro. Pues ahora sería stop loss, que le vamos a dar un valor por defecto de 50 y vamos a probar a optimizarlo entre, por ejemplo, 10 y 100. Y el nombre interno va a ser stop loss, va a ser de tipo doble, ¿vale? Porque, bueno, esto puede tener puede tener decimales y no puede ser un valor entero. Lo mismo ocurriría con los dos objetivos. También tienen que ser de tipo real. Vamos a llamarla objetivo 1. Aquí igual. Y le vamos a llamar objetivo 2. Y bueno, por el valor por defecto le vamos a dar un número superior al que le hemos dado en objetivo 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 110. Y bueno, pues lo vamos a optimizar entre 100 y 300 con un salto de 10 en 10, por ejemplo. Bueno, pues ya tendríamos nuestros parámetros. Como han visto, simplemente coger el comentario que nos aparece por defecto al crear una estrategia, lo desmarcamos y luego simplemente vamos creando nuestros propios parámetros. Eso sería para la declaración de parámetros. Ahora lo que haríamos sería añadir las variables globales que vamos a usar. Aquí también hacemos lo mismo, podemos utilizar el que nos viene como ejemplo. Como ven, esto sería un objeto de tipo AV simple, pero bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es crearnos uno de tipo media exponencial. Bueno, pues yo le doy el nombre, le voy a dar el nombre de AVExData, ¿vale? El AVEx obviamente por media exponencial y lo de data es para distinguir el objeto de lo que sería el valor o bueno, los elementos de otro tipo, ¿vale? Todos los que sean de tipo indicador los sacamos en data pues para distinguirlos. Bueno, buscamos la clase AOExponential, seleccionamos y bueno, ya queda declarado esta variable o este objeto como de tipo AOExponential. Aquí nuevamente nos ponen otro ejemplo y bueno, pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Vamos a crear el objeto y ahora le pasamos los parámetros. Como ven, cualquier objeto de la clase AOExponential tiene 3 parámetros que nos aparecen entre paréntesis. El primero sería sobre qué serie de datos está calculada la media exponencial, que en este caso sería sobre data, que es lo que nos indica el gráfico o la representación del gráfico desde el código, y luego tendríamos el periodo y el precio fuente de la barra, que en este caso no lo vamos a declarar porque nos vamos a quedar con el valor por defecto que es el cierre de cada barra. Sin embargo, para el periodo sí que vamos a definir como periodo de la media nuestro parámetro periodo. Ponemos aquí periodo. De esta manera, la media exponencial siempre se va a calcular con un periodo igual al valor que se especifique en el parámetro periodo. Bueno, ya tenemos la primera de las variables que queríamos añadir. Hacemos lo mismo. C1, como hemos dicho, tiene que ser de tipo entero, ya que va a hacer referencia al número de contratos. Y C2 exactamente igual.
Bueno, pues aquí tenemos que seguir los pasos que hemos dicho en la parte teórica. C1 pues va a ser igual, usamos la función floor de la clase math y ahora aquí definimos pues el valor decimal, que sería el parámetro contratos dividido entre 2. Bueno, ya le hemos asignado un número de contratos a la variable C1. A la variable C2 pues simplemente cogemos contratos y le restamos C1. Ya tenemos repartidos los contratos del total en dos variables, en C1 y en C2. Perfecto, bueno, pues ya hemos sacado un init calculate. Esto obviamente solo se va a hacer al principio, antes de iniciar el cálculo de la estrategia. Se crea el objeto of exponential data y se reparten los contratos entre C1 y C2. Perfecto, una vez hecho eso, empieza a recorrerse las barras. Para ello se va a un calculate bar y cada vez que finaliza una barra accede a este evento. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a especificar las reglas de entrada, que son muy sencillas. Simplemente, como hemos dicho, es buscar el cruce del precio con la media. Si es un cruce alcista, lo que vamos a hacer es entrar largos a mercado, y si es un cruce bajista, vamos a entrar cortos a mercado también. Y luego pondremos las reglas de salida, que para ello lo que haremos será llevarnos la estructura que hemos visto en la parte teórica al código. Bueno, las reglas de entrada vamos a acabar pronto, porque las reglas de entrada simplemente sería buscar los momentos exactos de cruce. Es decir, no nos vale con ver si el precio está por encima de la media o si el precio está por debajo. Queremos buscar el momento exacto de cruce del precio con la media. Esto ya lo vimos en anteriores sesiones y bueno, no voy a repetirme mucho, simplemente recordar cómo sería buscar ese momento exacto. Pues el momento exacto de cruce sería, por ejemplo, este. ¿Qué lo distingue del resto? Pues que en la barra actual el cierre es mayor que la media, pero en la barra anterior estaba por debajo. Bueno, pues vamos a buscar esa condición. Sería una condición doble en la que lo que haríamos sería comparar el cierre de la barra. Para ello usaremos la función close y vemos si es mayor que el valor de la media en el punto actual, que para ello lo que haremos será usar la función value de nuestro objeto exponencial data. Bien, eso nos dará la comparación en la barra actual. Y para hacer referencia a la barra anterior, hacemos la misma comparación, solo que le pasaremos el parámetro barsago con valor 1 para decir que estamos haciendo referencia al valor de esos dos datos a una distancia 1 de la barra en la que nos encontramos actualmente. Bueno, vamos a hacerlo desde código y ven cómo queda ahí. Por ejemplo, para hacer la regla de entrada larga que estamos diciendo, obviamente usaríamos un if, y ahora en ese if, como decimos, usamos la función close. Como ven, la función close, cuando la invocamos, se especifica un campo que sería barsago. Si no se dice nada, coge el valor por defecto, que es 0, que por tanto es el que hace referencia al cierre de la barra actual. Bueno, pues entonces no lo especificamos. Si es mayor, vamos a usar nuestro objeto of exponential data y usamos la función value. La función value, si la invocamos, nuevamente vemos que tiene un campo para barsago. Igualmente, si nos especificas el valor 0 y por tanto la barra actual, y un número de línea. Como la media exponencial solo tiene una línea, pues también lo podemos obviar, ya que el valor por defecto es 1. Bueno, pues esa sería la primera comprobación, es decir, ver si el cierre actual es mayor que la media. Pero como hemos dicho, es una condición doble, es decir, queremos buscar el momento exacto de cruce. Y vamos a hacer la misma comparación, voy a copiarlo, pero para la barra anterior, es decir, la barra que está a distancia 1. Para especificar distancia 1, nos vamos al campo barsago y cambiamos el 0 por un 1. Si quieren, para que quede más claro, vamos a añadir el 0 dentro de la primera pregunta para que podamos distinguir claramente. Y bueno, como lo que buscamos es un cambio de situación, tendremos que cambiar la condición. En la barra actual es que sea mayor, en la barra anterior que sea menor o igual. Así que esta condición la cambiamos de mayor a menor o igual. Y esa sería la situación de cruce. Este sería un cruce alcista, por tanto, si se da un cruce alcista, lanzamos una orden boolean de tipo
a mercado y especificando como número de contratos pues nuestro campo, nuestro parámetro contracts. Bien, ahí tendríamos nuestra orden de entrada largo. Para la entrada cortos es exactamente lo mismo, solo que cambiando los signos. Donde poníamos mayor ponemos menor y al revés igual. ¿Vale? Este sería el cruce bajista. Bien, si se da el cruce bajista, en lugar de lanzar una orden buy, lanzaremos una orden sell, llamamos al método sell y por tanto venderemos en ese caso. Bueno, esas serían las reglas de entrada. Como ven, las he descrito de manera un poco rápida porque no me quiero centrar en esto, ya que hay seminarios que ya están grabados que se detienen con tranquilidad sobre este punto. Simplemente yo quiero desarrollar el código para que puedan ver hasta dónde vamos a llegar. Bueno, en las sesiones en las que comentamos o en las que explicamos cómo añadir un objetivo y un stop de pérdidas, aclarábamos que es necesario no solo definir el objetivo y el stop cuando ya sabemos que tenemos una posición abierta, es decir, a partir de la primera barra en la que hay un negocio abierto, sino que además hay que enviar dos órdenes de salida conjuntamente con la orden de entrada para que se activen esas salidas en el mismo momento en el que la orden se ejecuta. Si no hacemos eso, para la primera barra de nuestro negocio abierto no habrá órdenes de salida activas. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues ahora lo verán. Vamos a especificar primero las reglas de salida. ¿Cómo serían las reglas de salida? Vamos a hacer unas reglas de salida genéricas. Lo normal sería decir, bueno, le preguntamos a getMarketPosition si es igual a 1. Eso querrá decir que tenemos una posición abierta a largo. Y en tal caso, pues lo que tenemos que hacer es enviar un exitLong de tipo stop. Aquí normalmente pondríamos contracts, bueno, vamos a ponerlo genérico y luego lo vamos cambiando. Y especificar el precio del stop de pérdidas. Pues ese precio del stop de pérdidas sería usar la función getEntryPrice, que nos da el precio de entrada, menos nuestro parámetro stop loss, que está definido en puntos. Y la de salida, pues lo mismo. Perdón, y la de objetivo, lo mismo. Vamos a hacerlo igual. Más, bueno, en este caso voy a poner el objetivo. Como ven, para las órdenes objetivos usaba el trade type at limit y para las órdenes en stop, obviamente, el trade type at stop. Bueno, eso sería para las salidas de operaciones a largo y para las operaciones a corto voy a copiar y pegar, ya que sería pues igual, simplemente usando el método exitSort ahí, exitSort aquí y cambiamos el signo. Como estamos cortos, el stop de pérdidas estará por encima y el objetivo por debajo. Bueno, esas serían las reglas de salida genéricas. Como en este caso tenemos dos objetivos, pues ¿qué tendríamos que hacer? Punto número 1, repetir esta orden con el segundo objetivo. Objetivo 2. Aquí lo mismo. Objetivo 2. Y luego asignar a las órdenes objetivo los contratos que le corresponden. No podemos hacerlo de esta manera porque si no, si en la misma barra se ejecutaran los dos objetivos, supongamos que están muy juntos, lo que nos va a hacer es que nos va a abrir una nueva operación. Y eso no nos interesa. Bueno, pues o simplemente se va a ejecutar, mejor dicho, no se va a abrir una nueva operación. Lo que va a pasar es que se va a alcanzar el primer objetivo, ahí se van a salir todos los contratos abiertos y jamás nos saldremos con el segundo objetivo. Hay que repartir los contratos entre uno y otro. Para eso hemos añadido las variables C1 y C2. Así que en el campo parámetros, que es este de aquí, perdón, el parámetro contracts, es lo que quería decir, ponemos en este caso C1 y aquí abajo ponemos C2. Hacemos lo mismo en esta parte de aquí. Aquí ponemos C1 y aquí ponemos C2. Bueno, ya vamos acercándonos al final del diseño de nuestra estrategia. Luego también hay que recordar que, como decíamos, es necesario a la hora de lanzar las órdenes de entrada acompañarlas con las órdenes de salida para activar el objetivo y el stop desde la primera barra. Para ello lo que hacemos es repetir
estas órdenes. Volvemos a copiar y nos las traemos aquí abajo. Estas órdenes se activarán. Vamos a ponerle aquí un comentario. Órdenes oso son órdenes que se envían cuando se ejecuta la compra. Si se ejecuta la compra, se envían esas órdenes de salida. Y para la orden de venta, pues lo mismo. Vamos a copiar esto de aquí y lo repetimos aquí abajo. Para estos casos, como getEntryPrice aún no se ha actualizado, porque en el momento de entrar no sabemos cuál va a ser nuestro precio de entrada precisamente, es decir, en el momento de enviar la orden de entrada, es decir, yo digo, bueno, voy a enviar una orden a mercado de compra, aún no sé qué precio me va a dar el mercado, y la quiero acompañar con sus correspondientes stop de pérdidas y objetivos. Aún no sé cuál va a ser ese precio de entrada, con lo cual getEntryPrice no lo puedo usar, es una función que aún no estará dándonos el valor real. ¿Qué hago? Pues lo calculo cogiendo el precio que tengo en ese momento, que es el precio de cierre de la barra. Así que donde pone getEntryPrice, aquí ponemos data close y aquí hacemos lo mismo. Data close igual, y cuando entremos cortos lo mismo. Ya va quedando menos, nos estamos acercando al final del diseño de nuestra estrategia y podremos ver hacia dónde queremos ir. Bueno, hasta ahora este sería el diseño más o menos finalizado. ¿Y cómo lo haríamos de manera general? Definir una orden de salida y dos objetivos, ¿de acuerdo? Pero si lo compilamos y lo insertamos sobre un gráfico, vamos a ver el problema con el que nos vamos a encontrar. Ahora lo veremos sobre el gráfico. Vámonos al gráfico, insertamos la estrategia y vemos el problema que encontramos al hacerlo como lo hemos hecho. Bueno, nos aparecen los parámetros que hemos añadido, le vamos a dar a insertar y bueno, pues vemos que los puntos de entrada los hace correctamente, justo en los momentos de cruce de la media con el precio. Como decimos, en los momentos laterales pues nos irá muy mal, cuando pilla tendencia nos irá bastante bien. Pero ya estamos viendo en estas primeras operaciones que no está actuando como queremos. Estas líneas discontinuas nos marcan en el histórico, a la hora de hacer el backtesting, dónde están situados los puntos de salida de la estrategia. Como vemos, por ejemplo, en este caso de aquí, estamos posicionados largos, se colocó el stop a esta distancia y los dos objetivos, aquí están. En este caso igual, aquí nos posicionamos largos, se colocó el stop de pérdidas, que estaría por aquí, primer objetivo, segundo objetivo. Aquí lo ideal es que hubiera alcanzado el primer objetivo y el segundo contrato se hubiera cerrado pues cuando hubiera alcanzado el segundo objetivo, que sería más o menos por aquí. Sin embargo, vemos que no ha sido así y lo que ha pasado es que ha cerrado los dos contratos con el primer objetivo. Bien, habíamos dicho que sobre la misma barra no se iban a ejecutar todos los contratos como ocurría en versiones anteriores. Eso es cierto, se cancela la orden. Pero para la barra siguiente, tal cual hemos desarrollado nuestra estrategia, volveríamos a activar el objetivo, porque la estrategia no tiene, el código me refiero, no tiene manera de saber que no queremos enviar el segundo objetivo. Simplemente él pasa por la parte del código en la que hemos especificado enviar órdenes y vuelve a colocarlas. No le hemos dicho que no lo haga. Al hacer eso, ¿qué va a ocurrir? Pues que a partir de la barra siguiente en la que cerramos con el primer objetivo, vuelve a activarse nuevamente y como vemos pues se ejecuta la operación, como pasa ahí, como pasa en este caso de aquí abajo, aquí pasa igual, o como pasa con esta operación a corto también, ocurre lo mismo, cierra los dos contratos con el primer objetivo. Bueno, por eso yo insistía cuando veíamos la parte teórica que es necesario desde código decirle, hey, ya se ha alcanzado el primer objetivo, no lo vuelvas a enviar. Bueno, pues vamos a hacer eso desde nuestro código. Nos vamos al código, no lo haremos en las órdenes OSO, es decir, estas órdenes iniciales, porque ahí obviamente aún no se ha podido ejecutar en barras anteriores porque acabamos de enviar la orden de entrada, pero para el resto de barras, que sería esta zona de aquí, sí habría que hacerlo.
Pues simplemente lo que habría que hacer es condicionar el envío del primer objetivo a que todos los contratos de entrada permanezcan todavía abiertos. Bueno, pues para eso añadimos la condición que vimos en la parte teórica. Ponemos, si current contracts, recuerden, current contracts, es igual al total de contratos de entrada, que sería contracts, pues entonces sí que envío este primer objetivo. Vamos a cortarlo y a pegar. Ahí estaría, solo se enviaría si se cumple esta condición. Y en el caso de estar cortos, pues hacemos lo mismo. Vamos a ver que nos ha robado aquí un if. Bueno, vamos a ver si somos capaces de ponerlo bien. Vamos a poner lo mismo, si current contracts es igual al total de contratos de entrada, entonces lanza el primero de los objetivos, si no, pues no lo hace. Ahí está, eso era. De acuerdo. Y ya lo único que nos faltaría sería decirle, si alcanzas el stop, hazlo con el número de contratos que en ese momento haya abiertos. Para eso, en lugar de especificar el total de contratos, que es un número fijo, que lo calcule con la función currentContracts, que es un valor que irá cambiando en base a los contratos que en ese momento haya abiertos. Así que vamos a sustituir contracts en el parámetro contratos precisamente de la orden de stop de pérdidas por la función currentContracts. Lo hacemos ahí y también lo hacemos aquí. Como ven, todos esos cambios no afectan a las órdenes iniciales. Ahí aún no ha pasado nada, estamos en el inicio y ahí simplemente sí que es verdad que lanzamos las órdenes de salida para acompañar al punto de entrada. Pero a partir de las siguientes barras sí que tenemos que decir, bueno, el stop en base a current contracts y el primer objetivo solo si mantenemos todos los contratos abiertos. Vamos a recompilar y vemos si con ese cambio mejora la situación en el gráfico que teníamos actualmente. Como decíamos, si todo va bien, por ejemplo, este negocio de aquí debería de cerrar el segundo contrato más o menos a esta altura. Ahí está, correcto. Efectivamente hizo lo que buscábamos. Luego tenemos situaciones que no nos habrán ido tan bien. Por ejemplo, aquí que se cerraban los dos contratos en ganancia, como hemos ido buscando el segundo de los objetivos, mala suerte, el precio se ha dado la vuelta, han cogido fuerza los compradores y al final se ha girado, ha pasado por encima de la media y ha terminado el segundo contrato con pérdidas. Bueno, por lo menos recuperamos algo con el primero de los objetivos. Lo mismo nos ocurre con esta operación. Alcanza el primer objetivo, el segundo no llega a tocarlo y finalmente el precio se dio la vuelta, se posicionó largo y bueno, pues no terminó alcanzando ese objetivo como decimos. Bueno, por lo menos hemos recuperado algo con este primero. Y bien, con ese cambio ya tendríamos todo como queremos. Aquí estamos viendo otro ejemplo, primer objetivo, el precio siguiendo a nuestro favor y cogemos ese segundo, perfecto. Aquí tenemos otra situación exactamente igual. Aquí vemos un caso en el que salta el stop desde la primera barra. Bien, esta es la importancia de definir las órdenes de salida desde que lanzamos la orden de entrada, para que desde la misma barra en la que entramos sea posible quedarnos fuera de mercado. Y bueno, pues todo el rato sería exactamente igual. Si nosotros, en lugar de especificar dos contratos de entrada, pues pusiéramos 4, obviamente se repartirían 2 y 2. Aquí se han cerrado 2 y el resto de contratos se han cerrado aquí arriba. Si el número fuera un número impar, por ejemplo 5, pues el reparto lo haría cerrando 2 contratos en el primer objetivo, nos quedarían 3 contratos abiertos, los cuales se cerrarían con el segundo de los objetivos. Y bueno, pues así constantemente. Bueno, pues con esto ya tendríamos todo lo que queríamos ver hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso por la parte, bueno, un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, que sería lo siguiente. Recordarles que aplicamos la idea de 2 objetivos para tener un objetivo inicial que nos permita cubrir pérdidas y uno segundo para alcanzar un objetivo a largo plazo. A diferencia de versiones anteriores, con nuestra versión 6 ya podemos enviar 2 órdenes limitadas a la vez y no tener el problema de que se ejecute o que se vuelva a reactivar una orden en la misma barra.
La función currentContracts, como hemos visto, es indispensable para poder controlar cuándo se debe enviar el primero de los objetivos y cuándo no. Las variables C1 y C2 las usamos para llevar un control de cuántos contratos se tienen que repartir para cada uno de los objetivos. Y bien, eso sería todo. Comentarles que las semanas siguientes vamos a explicar cómo añadir una gestión monetaria a nuestras estrategias de Visual Charts. Por hoy nada más. Recordarles que tienen una dirección de correo con la que pueden contactar y tan solo invitarles a que continúen viendo nuestros seminarios de aprobación. Un saludo a todos y que pasen una buena tarde.